hemodinámicos, eh, los trastornos hemodinámicos, los vamos a definir como las alteraciones en la circulación que afectan el flujo de sangre a través del sistema cardiovascular, lo que puede resultar en desequilibrios en la perfusión de tejidos y órganos. Estos trastornos pueden incluir cambios en la presión sanguínea, el volumen sanguíneo, la resistencia vascular y la función cardíaca, lo que puede llevar a condiciones como el shock si no se corrige adecuadamente. ¿No? En conclusión, los trastornos hemodinámicos se refieren a alteraciones de flujo sanguíneo y la dinámica cardiovascular, lo que puede provocar cambios en la presión sanguínea, el gasto cardíaco y la resistencia vascular, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que el edema es la acumulación anormal de líquido en los tejidos del cuerpo, lo que resulta en la hinchazón y aumento del volumen de la zona afectada. Este exceso de líquido puede deberse a diversos factores, como el aumento de la presión hidrostática en los vasos sanguíneos, la disminución de la presión osmótica coloidal debido a una reducción de proteínas en la sangre, la obstrucción del drenaje linfático, la retención de sodio y agua, entre otros, ¿no? El edema puede manifestarse de diferentes formas y localizarse en distintas partes del cuerpo, como en los miembros inferiores, pulmones o cerebro, y su presencia puede indicar la presencia de trastornos subyacentes que afectan el equilibrio de líquidos en el organismo, ¿no? En la imagen muestra más o menos lo que hemos mencionado, como el desequilibrio de la presión osmótica coloidal plasmática y la presión hidrostática cambian el movimiento del agua, ¿no? Del lecho capilar, ¿no? Del intersticio al vascular o del vascular al intersticio, ¿no? El término derrame se utiliza comúnmente para referirse a la acumulación anormal de líquido en cavidades del cuerpo, como el derrame pleural, que es la acumulación de líquido en la cavidad pleural que rodea los pulmones. El derrame pericárdico como acumulación de líquido en la cavidad pericárdica que rodea el corazón, o derrame peritoneal, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal que rodea los órganos abdominales, ¿no? Estos derrames pueden ser causados por diversas condiciones X, incluyen la inflamación, infección, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, entre otras, ¿no? Y su presencia puede requerir evaluación y un tratamiento médico adecuado, ¿no? Ya, como en el cuadro, por ejemplo, ¿no? La malnutrición, la síntesis hepática, el síndrome nefrótico, disminuye la albúmina, ¿no? Disminuye la presión osmótica plasmática y esto causa edema. Y también la insuficiencia cardíaca puede aumentar la presión capilar, disminuir el flujo sanguíneo renal y activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Esto aumentando nuevamente el volumen sanguíneo, ¿no? Eh, Hay diversas eh, causas del edema, ¿no? El edema puede ser causado por una gran variedad de causas que afectan el equilibrio de líquidos. Entre algunas de ellas tenemos el aumento de la presión hidrostática en los vasos sanguíneos, como el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, eh, disminución de la presión osmótica coloidal debido a una reducción de proteínas en la sangre, como en la enfermedad hepática o en la desnutrición proteica, como vimos en el cuadro anterior, obstrucción del drenaje linfático que puede ocurrir por inflamación o neoplasias, también retención de sodio y agua como en la insuficiencia renal, inflamación que aumenta la permeabilidad vascular, permitiendo que el líquido se escape hacia los tejidos, condiciones médicas como el síndrome nefrótico que resulta en la pérdida excesiva de proteínas a través de la orina, factores externos también, ¿no? Como la presión externa sobre los vasos sanguíneos, como el caso de la compresión por tumores o edemas o traumatismos, ¿no? Esta es una lista
digamos que resumida de lo que pueden producir eh, que produce el edema, ¿no? En este caso, tenemos en esta imagen, tenemos lo que se llama la fovea, ¿no? Cuando se presiona el miembro inferior en una persona presente edema, deja una huella, eso se llama fovea, ¿no? Edema foveolar o fovea, ¿ya? Eso se explica por la acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿ya? Especialmente en el tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Ya? Y esto debido al desequilibrio entre la presión hidrostática capilar y la presión osmótica intravascular. La otra imagen eh, eh, es un edema laringio. Y este, si se dan cuenta, en el edema laringio ven que la mucosa se ve brillosa, se ve bastante con un aumento de volumen bastante marcado, ¿no? Esto se puede ver por inflamación, un proceso inflamatorio en la laringe, infecciones virales, bacterianas, traumatismos, reacciones alérgicas, ¿no? Obstrucciones de drenaje linfático, hasta una insuficiencia cardíaca o lo que se conoce como angioedema, ¿no? Esto es una condición bastante peligrosa, el edema laringio, debido a que puede obstruir parcial o completamente la vía respiratoria, dificultando la respiración y poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Eh, en el caso del edema cerebral, eh, es la acumulación anormal de líquido en el cerebro, causando un aumento en el volumen cerebral. Y esto, al causar un aumento en el volumen, va a causar la compresión de las estructuras cerebrales. Este fenómeno también puede ocurrir por diversas causas, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, accidentes cerebrales, cerebrovasculares, infecciones cerebrovasculares, ¿no? El edema, según algunos lo clasifican como de dos tipos, ¿no? Citotóxico y vasogénico. El edema citotóxico generalmente se caracteriza por la acumulación de líquidos dentro de las células cerebrales, lo que puede deberse a un daño celular directo. Y por el otro lado tenemos el edema vasogénico, que implica la extravasación del líquido de los vasos sanguíneos hacia el tejido cerebral debido a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El edema cerebral, el problema que tiene que al causar un aumento en la presión intracraneal puede resultar en síntomas como dolor intenso, ¿no? De la cabeza, alteración de la conciencia, vómitos, convulsiones y déficit neurológico. El tratamiento puede incluir medidas para reducir la presión intracraneal, eh, como por ejemplo, obviamente si hay mucha agua, quitar el agua, ¿no? Dar medicamentos diuréticos, ¿no? La segunda medida es los corticosteroides y algunos hacen craneotomía, ¿no? Aperturan parte del cráneo para que pueda liberar la presión intracraneal, ¿no? ¿Ya? Eh, Eso es algo breve con respecto al edema cerebral. Con respecto al el edema pulmonar, eh, el edema pulmonar es una acumulación de líquido en los pulmones. Generalmente eh, está dado dentro de los alvéolos, ¿no? Los alvéolos se llenan de un material rosado, ¿no? Un material rosado eh, y los tabiques interalveolares se congestionan, ¿no? Miren cómo están los vasitos llenos de eritrocitos, ¿no? Esto lo que va a causar es que va a interferir en la capacidad de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares. Eh, Esto puede deberse a diversas causas, siendo la más común el edema pulmonar. Lo más común es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Es lo más común. Eh, Aparte de la insuficiencia cardíaca congestiva, también
Pueden haber causas directamente debidas al propio pulmón, ¿no? Como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, infecciones pulmonares, exposición a toxinas y gases irritantes, ¿no? O reacciones alérgicas severas, ¿no? Esta imagen acá de macrófagos fagocitando, ¿no? Pigmentados, algunos le dicen las células de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca se les encuentra dentro del edema pulmonar macrófagos pigmentados, ¿no? Se le encuentran macrófagos pigmentados, ¿ya? Obviamente esto va a causar que el paciente tenga dificultad para respirar, ¿no? O presión en el pecho, tos con exploración espumosa. Ah, eso sí, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener expectoración espumosa o sanguinolenta, ¿no? Sudoración y cianosis, ¿no? Cianosis. Y el tratamiento también depende de la causa, ¿no? Nuevamente a la cabeza los diuréticos, manejar la función cardíaca, oxígeno suplementario, ¿no? Y ventilación mecánica en casos mucho más graves, ¿no? Hiperemia y congestión, ¿no? La hiperemia es un aumento en el flujo sanguíneo hacia un tejido o un órgano específico, lo que resulta en una mayor cantidad de sangre en esa área. Este aumento en el flujo sanguíneo puede ser resultado de una respuesta fisiológica normal, como el caso de la hiperemia reactiva después del ejercicio intenso o durante la digestión, ¿no? Donde se requiere un mayor suministro de sangre para satisfacer las demandas metabólicas del tejido, ¿no? Obviamente, ¿no? Donde requiera, haces ejercicio intenso, necesitas más sangre en los músculos, ¿no? La hiperemia algunos lo clasifican como de activa y pasiva. La activa, también conocida como la hiperemia arterial, se produce debido a una vasodilatación de las arterias que suministran la sangre al tejido, lo que aumenta el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno y nutrientes, ¿no? Y por otro lado tenemos la hiperemia pasiva, también llamada hiperemia venosa, que ocurre cuando hay una obstrucción en el flujo venoso que impide que la sangre salga del tejido, lo que resulta en una acumulación de la sangre en esa zona, ¿no? Los tejidos hiperémicos suelen presentar un color rojo intenso, ¿no? Debido al aumento de la cantidad de sangre oxigenada en la zona. La hiperemia puede ser un proceso fisiológico normal en respuesta a ciertas situaciones, como ya lo mencioné, pero también puede ser un signo de inflamación o lesión en el tejido, ¿no? Otras cuestiones que hay que recordar que es importante diferenciar la hiperemia de la congestión, ¿no? Que la congestión, que es un estancamiento pasivo de sangre en un tejido de una obstrucción en el flujo venoso, mientras que la hiperemia implica un aumento activo en el flujo sanguíneo. La congestión es un fenómeno más pasivo que puede llegar a la acumulación de sangre desoxigenada, ¿no? En el tejido y causar daño celular si persiste en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos términos, ¿no? Hiperemia y congestión, ¿no? Por ejemplo, acá, para recalcar más sobre la congestión, nuevamente repitiendo, ¿no? La congestión se refiere a la acumulación pasiva de sangre en un tejido o un órgano debido a una obstrucción en el flujo venoso que impide que la sangre salga adecuadamente de la zona. Esta acumulación de sangre desoxigenada puede resultar en una coloración azulada o violácea del tejido afectado, conocida como cianosis, ¿no? La congestión puede ser causada por diversas condiciones, eh, como insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción venosa, compresión externa de vasos sanguíneos, trastornos de la coagulación, ¿no? Entre otros, ¿no? La congestión venosa puede llevar a un aumento de la presión venosa en el tejido afectado, lo que resulta en la extravasación de líquido y proteínas hacia los tejidos circundantes, contribuyendo al desarrollo de edema, ¿no? Del edema. Los tejidos congestivos generalmente tienen un color azulado o violáceo debido a la acumulación de la sangre desoxigenada, ¿no?
Además, la congestión prolongada puede llevar a cambios en la morfología y la función de los tejidos, causando daño celular y disfunción orgánica, ¿no? ¿Ya? Nuevamente recordarles que es importante diferenciar que entre diferenciar la congestión de la hiperemia, ¿no? Que la hiperemia es un aumento activo en el flujo sanguíneo hacia un tejido debido a la vasodilatación de las arterias, mientras que la hiperemia implica aumento en el suministro de sangre oxigenada al tejido. La congestión es un estancamiento pasivo de sangre desoxigenada debido a una obstrucción en el flujo venoso. Por ejemplo, acá tenemos eh, un pulmón. Esta es la imagen de un pulmón, ¿no? El cual tiene edema, fibrosis intersticial, ¿no? Eh, en una hiperemia pulmonar, histológicamente, vamos a ver un aumento del flujo sanguíneo hacia los capilares pulmonares, ¿no? Debido a la vasodilatación de las arterias pulmonares. Los capilares pulmonares estarán dilatados y llenos de sangre oxigenada, lo que dará al tejido un aspecto rojizo, ¿no? Se puede observar mayor cantidad de glóbulos rojos en los capilares pulmonares, o sea, en los septos generalmente, y una mayor perfusión de oxígeno en los alvéolos, ¿no? En una congestión pulmonar generalmente o histológicamente se va a ver que se observa una acumulación pasiva de sangre desoxigenada en los capilares y vasos sanguíneos pulmonares debido a una obstrucción en el flujo venoso. Los capilares y vasos sanguíneos pulmonares estarán más distendidos y llenos de sangre desoxigenada, lo que dará al tejido pulmonar un color azulado o violáceo. Puede observarse edema intersticial y alveolar debido a la extracción de líquidos y proteínas desde los capilares congestivos hacia los tejidos circundantes, ¿no? Acá tenemos lo que es la congestión eh, aguda, ¿no? Eh, en caso de la congestión aguda, eh, tenemos que histológicamente la congestión hepática aguda se caracteriza por una acumulación rápida de sangre en los sinusoides hepáticos, debido a una obstrucción aguda en el flujo venoso hepático. Los sinusoides hepáticos, como los ven acá, estarán distendidos y llenos de sangre, y lo que puede llevar a una apariencia de congestión y engrosamiento de los espacios vasculares en el tejido hepático. ¿Ya? Eh, Esto incluso puede llevar a necrosis hepática, ¿no? Por la hipoxia aguda, necrosis de hepatocitos, áreas centrales del lóbulo hepático debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Se puede observar cambios citopáticos como la pérdida de arquitectura celular, presencia de cuerpos de Mayer y la formación de vacuolas grasas de los hepatocitos necróticos, ¿no? En el caso de la congestión pasiva crónica, eh, tenemos que se caracteriza por una acumulación prolongada más lenta, ¿no? De la sangre desoxigenada en los vasos sanguíneos de un tejido debido a una obstrucción del flujo venoso. Los vasos sanguíneos, como las venas y los capilares, estarán distendidos y dilatados debido a la acumulación de sangre estancada. Como vemos, estas áreas más rojas, estas áreas más rojizas, ¿ya? Eh, Se puede observar una coloración azulada violácea en el tejido afectado, conocida como cianosis debido a la acumulación de hemoglobina desoxigenada, ¿no? La congestión pasiva crónica puede llevar a cambios en el tejido afectado debido a la hipoxia crónica, ¿no? Y a la degradación de hemoglobina. ¿Ya? Puede aparecer macrófagos, ¿no? Los macrófagos pueden acumular hemosiderina, ¿no? Y por la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Si esto persiste en el tiempo, puede llevar a edema y fibrosis,
La congestión pasiva crónica puede resultar en edema y fibrosis en el largo tiempo, ¿no? Este patrón se le pone esta foto acá porque generalmente en las venas centrolobulares ocurre más el fenómeno de extravasación de sangre y en las zonas porta la sangre todavía se mantiene porque todavía está la radiación, bien tiene la porta, tiene la mesentérica superior, todavía la está irrigando. Entonces pasa a tener un patrón alternante de coloración que se ve como un hígado en nuez moscada, ¿no? ¿Ya? Los trastornos hemorrágicos y la trombosis son condiciones que afectan el sistema hemostático del cuerpo humano, que es responsable de mantener un equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación para prevenir tanto la hemorragia excesiva como la formación de trombos inapropiados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los trastornos hemorrágicos son afecciones en las que hay una tendencia aumentada a la hemorragia y al sangrado excesivo y puede ser causados por defectos en los vasos sanguíneos, en las plaquetas o los factores de coagulación de la cascada de coagulación, ¿no? Algunos trastornos hemorrágicos comunes van a incluir y que tienen que tener presente van a ser la hemofilia, la púrpura trombocitopénica idiopática, la enfermedad de von Willebrand, los trastornos de coagulación hereditarios o adquiridos. Y los síntomas generalmente de los trastornos hemorrágicos pueden incluir hematomas fáciles de realizar, sangrado prolongado después de cortaduras o cirugías, sangrado en las encías, nariz o tracto gastrointestinal y en casos graves hemorragias internas potencialmente mortales, ¿no? En caso, la trombosis es la formación del coágulo sanguíneo, del trombo, dentro de un vaso sanguíneo, lo que puede obstruir el flujo sanguíneo normal. Puede ocurrir tanto en arterias o en venas y se asocia comúnmente a aterosclerosis, lesiones endoteliales, éstasis sanguínea o trastornos de la coagulación. La trombosis arterial puede llevar a eventos como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o embolia arterial, mientras que la trombosis venosa puede resultar en trombosis venosa profunda o embolias pulmonares, ¿no? Los factores de riesgo de la trombosis incluyen la obesidad, el tabaquismo, la inmovilidad prolongada, la cirugía, el embarazo, la anticoncepción oral, los trastornos de la coagulación y la edad avanzada, ¿no? En resumen, los trastornos hemorrágicos se caracterizan por una tendencia al sangrado excesivo, mientras los trastornos relacionados con la trombosis implican la formación de coágulos sanguíneos que pueden obstruir los vasos sanguíneos y causar complicaciones graves. Ambas condiciones requieren evaluación médica y tratamiento adecuado para prevenir complicaciones potencialmente graves, ¿no?